luchar, a 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 luchar, soldados valientes, empezó la revolución, hay poder, no requisitos, el reclama la Constitución, desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, huyendo la tempestad. A luchar, como hermanos de Duarte luchemos, bella, bella en el grito encarnó, si cual Sánchez Salvador y León, venceremos como Luperón, nos dejamos un paso, marchemos, concentremos de gloria. La memoria del coronel Juan María Lora Fernández inspira el mayor de los respetos y admiración entre sus compañeros de luchas e ideales, especialmente entre aquellos que lo trataron y conocieron antes y durante la Revolución Constitucionalista de 1965. Lora Fernández fue sin duda ejemplo de recta conducta militar y ciudadana a lo largo de aquella contienda, durante la cual desempeñó roles estelares en la Batalla del Puente y en el exitoso asalto a la Fortaleza Osama. Él fue de los oficiales del Ejército Nacional más comprometidos y activos en el movimiento destinado a reponer al profesor Juan Bosch en la presidencia de la República mediante el derrocamiento del gobierno golpista del Triunvirato. Dicho movimiento fue obra de su primo hermano, el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien designó como su principal responsable en el país al también teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, junto al cual Lora Fernández reclutó gran parte de los militares que se comprometieron en el restablecimiento del orden democrático. El coronel Lora Fernández es de los primeros oficiales que forma parte de este movimiento, que fundó el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y lo revela eso, que el coronel Fernández Domínguez planificó un levantamiento militar en contra del gobierno de facto, el Triunvirato, para los primeros días de enero de 1965. Y ya en ese movimiento, el coronel Lora tenía misiones específicas asignadas para llevar a cabo, como por ejemplo, la consecución de TNT, dinamita, para ser utilizada esa dinamita según los planes elaborados para los primeros días de enero. Lora, en los momentos conspirativos de organización de lo que pasó posteriormente, jugó un papel muy importante en cuanto a discreción se refiere. O sea que Lora nunca me dijo a mí nada de lo que estaba pasando. La dinámica de la conspiración impedía que tú supieras quién más formaba. Yo desconocía totalmente que Lora también era parte nuestra. Yo me entero que Lora era miembro de la conspiración un día que en una conversación con el general Hernando Ramírez, yo tengo noticias de que el coronel Camaño conforma el grupo de oficiales superiores que formaban parte de la conspiración, y yo me opuse a la participación del coronel Camaño. Pero ya Hernando Ramírez me dice a mí, como para demostrarme que mi oposición a que el coronel Camaño formara parte, me dice a mí, no, pero mira, fulano, fulano, fulano y sultano. Y es ahí entonces que yo pondero lo que se me dice y acepto la realidad de que Camaño formaba parte de la conspiración. Esta importante participación suya en la conjura determinó que en la mañana del sábado 24 de abril del 65, él y otros 4 oficiales del Ejército Nacional fueron cancelados y puestos bajo arresto. El 24 de abril fue un sábado, yo regresé en la mañana a mi campamento 16 de agosto, y
el oficial del día me informó que había una orden de reportarme a la jefatura. Para sorpresa mía, cuando llegué a la jefatura me encontré que ya allá se encontraban otros oficiales, entre ellos el coronel Álvaro Holguín, el coronel Giovanni Gutiérrez, los mayores Lora Fernández y Eladio Ramírez Sánchez, Lalo, y estábamos en una oficina contigua a la oficina principal del jefe de Estado Mayor. Es ahí cuando se produjeron muestras de solidaridad hacia mi persona, porque justamente al haber sido trasladado del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas al Ejército, eso despertó alguna sospecha, especialmente de parte del coronel Lora Fernández. No me conocía estrechamente en ese entonces, y es ahí cuando Lalo Ramírez Sánchez le dice a él palabras como esta: te dije que te iba a poner la mano en la espalda por este muchachito. Se refería a mi persona, yo era capitán del ejército. Pues nos limitamos a esperar a ver qué pasaba. Se llamó al coronel Álvaro Holguín que pasara. Posteriormente fuimos llamados en orden de rango. Sucedió lo mismo con el coronel Lora. Y yo escucho cuando una pistola es sobada, escucho el ruido y le digo a Lalo Ramírez Sánchez, están desarmando a esos oficiales. Lo llamaron a él, finalmente me llaman a mí, que soy el de menor rango, y para sorpresa mía estaba el Estado Mayor del Ejército en fila, uno al lado de otro, y en el fondo el subjefe del Ejército, que para ese entonces era el general Similito Ruiz Batista, y me dijo: capitán, su nombramiento como oficial del Ejército ha sido cancelado, entregue su arma. Yo noté que los demás estaban en la misma situación mía, desarmados, sin insignia y en un ambiente muy tenso. Esa decisión de sus superiores al servicio del gobierno golpista fue la que motivó el adelanto del levantamiento militar programado previamente para el lunes 26, o sea, para 2 días después. Entró el jefe de Estado Mayor, el general Rivera Cuesta. Él, de una manera inexplicable para mí, pasó al lado de su oficina donde había un sillón de barbería y ahí me llama a mí y empieza a interrogarme y me dice que qué era lo que estaba pasando en el batallón. Si usted me dice la verdad, qué estaba aconteciendo, yo voy a hablar con el presidente de la República para que revoque la orden de cancelación suya. Y yo le respondí: general, respetuosamente, yo desconozco, le reitero, desconozco lo que está pasando. Él se para y vamos de nuevo a su oficina principal. Abruptamente se abre la puerta y entra el capitán Peña Tavera con un grupo de los oficinistas y conmina al Estado Mayor y a todo el que estaba presente ahí a rendirse y entregar sus armas. Un momento para hombres de mucha, mucha intensidad, adrenalina por allá arriba. Y coge la pistola del escritorio del jefe de Estado Mayor y me la tira abruptamente. Y ahí entró el hoy general Hernando Ramírez y le dice unas palabras más o menos en el siguiente tenor: bueno, señores, ya esto se terminó, ustedes están cancelando a oficiales de carrera, estos oficiales no están en nada que no sea a favor del restablecimiento de la Constitución, ustedes quedan detenidos y esto se terminó. Todos entonces fueron llevados a la oficina contigua a la mía, que era la del jefe de Estado Mayor, y ahí reunidos todos indicamos a los oficiales qué era lo que estaba pasando. El general Rivera Cuesta trató de disuadirnos. Yo le dije que ya era muy tarde, que ya no se podía hacer nada. Le dijo: esto se puede arreglar todavía. No fue así. Lora Fernández ingresó originalmente a las filas de la Policía Nacional el 1 de agosto de 1945 y más tarde se enroló en el Ejército Nacional como raso el 1 de enero del año 1950, convirtiéndose después en oficinista. Fue ascendido a sargento de A y C el 15 de diciembre de 1951, ingresando luego a la Academia Militar
como cadete el 13 de diciembre de 1951. El 1 de agosto de 1952 fue promovido a segundo teniente y su afán de superación lo llevó en 1953 a estudiar Derecho en la Universidad de Santo Domingo, graduándose de abogado en 1958. El 1 de febrero de 1959 fue promovido a primer teniente y el 21 de julio de 1959 a capitán, recibiendo el grado de mayor abogado en 1963. Lora Fernández contrajo matrimonio con Dulce Yolanda de León Aliés, con la cual procreó 4 hijos. El primero de ellos, Juan Manuel, fue su único varón, y luego le nacieron 3 hembras, Dulce Roselia, Dania Ivette y Carmen Yolanda. Sus 4 hijos también procrearon 13 nietos. Como oficial de infantería, prestó servicio en diversas ciudades y provincias del país, como San Cristóbal, Nagua, Neiva, Dajabón, San Pedro de Macorís, dejando tras de sí una agradable impresión de militar respetuoso, correcto y amistoso. Realizó en el país el curso de Orientación y Estado Mayor y Comando en 1963 y cursó en Fort Gulick, en la zona del Canal de Panamá, el Diplomado de Estado Mayor. En premio a las excelentes calificaciones obtenidas, recibió la invitación para asistir a la Feria Militar de las Américas, que se celebraría en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en el año 1968. Como militar de infantería, Lora Fernández también hizo varios cursos de tiros con pistola, revólver, ametralladora y fusil, recibiendo medallas de tirador experto en 1952 y 1955. En su hoja de soldado perteneciente a una institución formada por el dictador Rafael Trujillo Molina, como soporte armado y represivo de su régimen autoritario, no se registra en su récord militar ningún abuso o atropello a la población civil por razones políticas o personales. Ese historial impoluto de Lora Fernández explica su enrolamiento en el movimiento forjado para la reposición del gobierno constitucional encabezado por Juan Bosch. El 3 de marzo de 1965 desempeñó las funciones de oficial ejecutivo del primer batallón Juan Pablo Duarte, posición que ocupaba al momento de estallar la revolución. Es al coronel Lora Fernández a quien le toca la defensa de Radio Santo Domingo. Y allí lo hizo con valor, con entereza, con hidalguía, esa difícil misión. Y recuerdo que en el interín, entre los que tuvimos los primeros oficiales y luego que él asume la defensa, el coronel Lora y yo hablamos por las ondas de Radio Televisión Dominicana, exhortando al pueblo a la lucha y en mi caso, yo leyendo un comunicado del jefe del movimiento en ese momento, que lo era el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez. En reconocimiento a sus sobresalientes méritos acumulados en el desarrollo de los dramáticos acontecimientos que se produjeron a partir del 24 de abril, el presidente Francisco Alberto Camaño Deñó lo designó jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista y lo ascendió al grado de coronel. Nos fuimos al Comando Central de la Revolución. Nos esperaba el coronel Camaño. Ahí fue donde fue él designado en el Estado Mayor, que no existía todavía como institución de la Revolución. Y lo encargó a él como jefe de Estado Mayor y a mí como su ayudante. En esa batalla del Puente Duarte, el coronel Lora Fernández se distingue enormemente, como en todos los combates desde el inicio del movimiento, cosa que le valió ser ascendido a coronel y nombrado
jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista por el presidente constitucional de la República, Francisco Alberto Camaño Deñó. Para mí, uno de los aciertos grandísimos que tuvo Francisco Alberto Camaño en su formación de gabinete fue ese muchacho, Lora Fernández, que me sentí, vuelvo y repito, complacido, porque era un verdadero asesor de Francisco Alberto Camaño en el ambiente político y militar, sin ser Lora un político, pero con mucho olfato para esas situaciones. Fue la mejor selección que pudo haber hecho en ese momento de formación de gobierno de él. Entre Lora y Fernández y yo no había más que una comunicación casi hasta por señas, pero completamente identificada. Es decir, que era un hombre completamente organizativo, completamente informado, que no había algo que yo quisiera saber o que él necesitaba saber que no hubiera esa intercomunicación inmediata. Las indagatorias relacionadas con lo ocurrido durante la batalla del Puente Duarte coinciden en reconocer que el entonces mayor del ejército se mantuvo en su puesto de mando combatiendo toda la tarde y durante la noche de ese largo e histórico día tras producirse la entrada de los tanques y de las tropas de San Isidro. Yo era ayudante del coronel Juan María Lora Fernández. En el Puente Duarte jugó un papel extraordinario, sin retroceder ante el bombardeo de los tanques y de los cañones y de los aviones. Para mí el mérito de Lora más fuerte de todo, porque la batalla del Puente fue la batalla decisiva, la que terminó todo lo que pasó después de la guerra, del Puente Duarte. Y ese 27, cuando estábamos todos, Montearache, Camaño y yo en la embajada, perdiendo el tiempo, en la embajada norteamericana, eso de las 11 de la mañana, y Camaño decide salir de la embajada, y dice, vamos al puente. Solamente estaba combatiendo un grupo pequeño, enfrentando a las tropas de Wessing, la infantería que ya había entrado, y ya estaba pasando la Duarte, nosotros llegamos a través de la Barahona. Y luego supimos que el que estuvo aguantando y combatiendo de frente a esas tropas fue el coronel Juan María Lora Fernández. Ya en el combate, Lora tuvo un papel muy distinguido, muy distinguido. La gran cantidad de muertes causadas por el ametrallamiento de los aviones provocó al mismo tiempo comprensible y generalizado pánico entre los defensores del puente y en las familias residentes en sus alrededores. No obstante, Lora Fernández hizo acopio de su valor espartano, cumpliendo con determinación e insuperable firmeza las responsabilidades militares a su cargo. El único oficial que organizó algo de la tropa y se enfrentó a los famosos como gente del general golpista Elías Wessing fue Lora Fernández. La compleja situación militar de esos días se había agravado por causa de la invasión a la República Dominicana, dispuesta el día 28 de abril por el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Y es que, junto a su estelar protagonismo en la batalla del Puente Duarte, se agrega que fue él quien dirigió militarmente el exitoso asalto a la Fortaleza Osama, sede central de los represivos cascos blancos de la Policía Nacional, el día 30 de abril. El 30 de abril es el día del ataque y toma de la Fortaleza Osama. Camaño manda a buscar a Lora y le instruye que es necesario tomar la Fortaleza Osama y que ese bolsón enemigo dentro de nosotros había que eliminarlo. Hubo que tomar la Fortaleza Osama, porque ya se habían producido algunos caramuzas con policías que estaban dentro, que a veces salían furtivamente y nosotros teníamos que hacerle frente hasta que se decidió tomar la fortaleza. Primeramente, el coronel Lora, quien me designó para esa operación ayudante, hizo una reunión con varios oficiales
y se planificó cómo atacar para tomar la fortaleza, haciendo un croquis en el patio del edificio Copelo. Entonces por la mañana, Lora había bajado ya con tanques y un cañoncito o dos. Y entonces comenzó el combate en la mañana muy temprano, que ya tenía 2 días, casi 3 días tenía el combate del cerco a la fortaleza, Osama. El coronel Lora Fernández encabezó un ataque de frente a la fortaleza. Yo salí de ahí, cogí la calle El Conde para decirle a Lora Fernández de lo que habíamos hecho con el tanque. No encontré a Lora Fernández donde lo había dejado porque ya él había cruzado para el área de la catedral. Subí a rentas internas, tiré unos cuantos tiritos de allá de la azotea, pero seguí con unos cuantos hombres, entre los cuales estaba William Méndez. Llegamos al Caribe y del Caribe cruzamos al Instituto Cartográfico de la Marina de Guerra, y ese edificio da justamente a la parte norte de la fortaleza Osama. De ahí rompimos una ventana, los hierros los tumbamos, bajamos a los pasillos de los cuarteles, agarramos una cantidad de gente presa que ellos mismos se ofrecieron, los metimos en un cuarto, dejamos un par de soldados cuidando a esa gente y seguimos nosotros cuartel por cuartel. El mayor tiroteo que recibimos fue cuando tomamos el cuartel general, que ahí ya no tiraban de lo que es la torre del homenaje y no tiraban de la parte que va hacia Sanssouci, que va hacia esa área de Sanssouci. Dimos la vuelta, abrimos la puerta de la fortaleza Osama y la puerta Luis Felipe, y por ahí de los primeros que entraron fue el comandante Lora y el comandante La Chapelle. Vimos que las puertas se abrieron y en ella apareció el teniente de navío Rafael Ubiera Padua, acompañado de otros oficiales y hombres del pueblo, que fue que abrieron desde adentro esa puerta. Y el coronel Lora, seguido de mí, entramos. Entrando a la fortaleza Osama, por la ventana, pero aún no habíamos pasado nadie, estábamos preparando para entrar. Entró la Fuerza Aérea y le entró en grupos de 4 aviones, pasaban rasantes, atacando la fortaleza Osama, que se suponía que la habíamos tomado. Y esto tumbó definitivamente a la resistencia de los policías. Nosotros, ¿de dónde estábamos? Camaño y yo, de La Pina, llamábamos a la aviación y le dijimos que ya los reverdes estaban dentro. Y es ahí cuando la aviación ametralla la fortaleza Osama. Y es ahí que se comienzan a perder la moral. Cuando entramos a la fortaleza Osama, porque primeramente un tanquito tiró y había un boquete, por ahí entramos. Ahí encontramos todos los policías con la mano hacia arriba. Le entregamos unos 30 presos más o menos y esos elementos fueron encerrados ahí, muy bien tratados, ahí no se maltrató a nadie, y finalmente esos elementos fueron enviados a la escuela Salomé Ureña. Muchos de los efectivos de la Policía Nacional se dieron a la fuga, otros fueron hechos prisioneros, cientos de ellos fueron hechos prisioneros y luego fueron entregados formalmente a la Organización de Estados Americanos. Nadie maltrató a ningún prisionero, nadie maltrató a ningún prisionero. Ahí no se maltrató a nadie, nosotros no permitimos, ni Lora, ni yo, ni nadie permitía que maltrataran a un prisionero. En la fortaleza Osama, que fue donde yo participé con él dirigió exactamente como lo hace un militar. Y no solo eso, sino que lo principal que decía y que ordenaba era sin atropello y tratar por lo posible de que no hubiera muerto. Y de esa toma se pueden decir muchísimas cosas, pero nadie puede decir que se cometieron abusos. La toma de la fortaleza Osama por los constitucionalistas no solo los proveyó de abundantes armas y municiones, sino que liberó a la ciudad colonial de la incómoda y peligrosa presencia en ella de una cantidad considerable de efectivos enemigos. Entonces, ese fue uno de los eslabones más importantes en la vida de Lora Fernández, la toma de la fortaleza Osama, que la tomó limpiamente. En el transcurso de los días posteriores correspondió al alto mando del ejército constitucionalista
elaborar el plan defensivo de los barrios de la capital bajo su control y de manera principal la formación y supervisión de los comandos encargados de agrupar a los combatientes militares y civiles. El plan diseñado al respecto por el coronel Lora Fernández se ejecutó conforme a las exigencias del momento, especialmente tomando en cuenta la presencia de las tropas norteamericanas que dividieron en dos partes la ciudad capital, hasta entonces controlada totalmente por los constitucionalistas. Todo eso revela inequívocamente la difícil responsabilidad que recaía sobre el coronel Lora Fernández y se comprende mucho más tomando en cuenta que el presidente Camaño y sus asesores más cercanos estaban concentrados en esos días en las negociaciones patrocinadas por el gobierno norteamericano y la OEA en la búsqueda de una solución al conflicto. Lora era la persona a quien Camaño tenía mayor confianza. Cuando Camaño salía a la calle, a una actividad de un discurso, podían atacar, siempre quedaba Lora al frente. Lora era una persona que no tuvo ningún tipo de contradicción con Camaño en ningún momento. Jamás, Camaño era súper honesto, jamás Lora estuvo envuelto en cosas que se perdieran, cosas que mandó a coger, nunca hizo eso. En tal virtud, a Lora Fernández correspondía la tarea de resolver las necesidades alimenticias de los combatientes y todo el habituallamiento de los comandos. También era el responsable de lidiar con los problemas que surgían ocasionalmente entre los comandos ubicados en una misma barriada. Recuerdo que siempre nosotros por la noche nos reuníamos a pasar revista de los acontecimientos. Cuando no habían combates, habían problemas internos muy serios, que mataban a uno, que se emborrachaban. Y además de eso, tomar medidas para proteger la propiedad privada. Proteger la propiedad para nosotros era definitivo. Miren, esa aduana, ese hombre hizo un papel del caray. Ese hombre puso hasta los partidos políticos ahí, conjuntamente con los militares, para proteger la propiedad privada. Extraordinaria la honestidad de Juan. Recuerdo que después del 16, pues se tomaron un saco lleno de prendas, relojes, anillos, cadenas de la aduana, y eso se llevó a la jefatura, a la oficina de Juan. De eso nunca nadie tocó ni un anillo de eso. Mi hermana Agripina y yo fuimos al edificio Copelo. En ese edificio había de todo. Ahí habían muchas prendas preciosas, muchas cadenas, guillos, reloj, de todo. Y nosotros mirábamos curiosamente, concho, cuántas cosas bonitas. Después cuando ya nosotras no íbamos, dice, no tengo nada que darle, solamente tengo estas 2 cajas de galletas porque me la trajeron. Y entonces mi hermana dijo, sí, porque eso que está aquí no es tuyo. Dice, claro que no, esto no es mío. Cada una de sus delicadas y pesadas obligaciones las cumplió Lora Fernández satisfactoriamente, lo que explica el ambiente de normalidad en que se desenvolvió la rutina diaria dentro de la zona constitucionalista. Un individuo que no se alteraba nunca, que era sumamente mesurado en cuanto a todos los aspectos. Nunca lo vi ni alterarse, aunque estuviera en desacuerdo con algo que fuera evidente el desacuerdo. Nunca lo vi por alterarse. Donde estaba Juan Lora había ese valor, pero ese valor ecuánime, porque a veces hay gente valiente, pero que no tienen la ecuanimidad en el momento. Juan era así en la sociedad, así en un bar, pero así en la guerra, ecuánime. Era un gran organizador, y tenía la virtud de que a él le llegaban todas las informaciones. Era el hombre mejor informado en la revolución entera. La función de Lora fue extraordinaria para nosotros. Ese hombre supo conjugar y mantener no solamente el estamento militar, sino también los partidos, los comandos de los partidos, porque era un elemento unificador. Esa escuela de comando para los partidos políticos, dirigida por el comandante Novoa, eso fue creación de Lora. Es que Lora estaba en todo, y se hizo acreedor del respeto
Él era de lo que era guardia. Él nunca estuvo en ese asunto con inclinaciones políticas para allí ni para acá. Todo eso, igualmente, explica el ambiente de fraternidad que prevaleció entre los combatientes leales al presidente Caamaño, mientras los conflictos menores que surgían entre ellos se resolvían rápidamente con su oportuna y eficaz mediación. El coronel Lora Fernández fue, a mi juicio, un jefe de Estado Mayor ejemplar, porque él se manejó no solamente a nivel administrativo y de la conducción del ejército, sino también en el terreno de los hechos. Y nosotros nos sentimos hoy en día, vistos retrospectivamente, que estuvimos representados por un militar de primer orden. Que yo viví como asistente de Juan, que era, como diríamos, el encargado de la seguridad de Juan María Lora Fernández. Siempre vi a Juan un hombre extremadamente calmado, tomaba una decisión fría, y generalmente aconsejando a Francis Camaño en los momentos más difíciles de la revolución, que no le gustaba participar en las actividades, diríamos, políticas, sino eran unas actividades estrictamente militares. El coronel Lora Fernández, paralelamente, vivió momentos aciagos durante la ofensiva emprendida por el enemigo en los barrios de la parte alta de la ciudad, al no poderles prestar la ayuda necesaria por causa del cordón militar establecido por las tropas invasoras. Pero su amargura fue inmensamente mayor aquel fatídico 19 de mayo de 1965, cuando su entrañable primo y compañero de ideales y luchas, el coronel Fernández Domínguez, cayó abatido en el fracasado asalto al Palacio Nacional. No obstante, él se mantuvo impertérrito en el fiel cumplimiento de sus deberes, y es así como coordina con éxito la defensa de Ciudad Nueva y barrios periféricos durante los despiadados ataques lanzados por las tropas norteamericanas los días 15 y 16 de junio. Cuando el 16 se presenta ya el avance fuerte, ahí era donde se tenía que ver la ecuanimidad de un director, de un comando. Entonces me dijo, hazte cargo de la zona de Borojol, por ahí. Y él me dio esa parte a mí. La corajuda y heroica defensa del territorio controlado por los constitucionalistas impidió a las tropas de los Estados Unidos materializar su objetivo de ocuparlo, pese a que su comandante supremo, el coronel Bruce Palmer, había prometido apoderarse de ella en menos de 24 horas. Después de más de 40 años transcurridos, los combatientes constitucionalistas aún recuerdan el intenso tableteo de las ametralladoras, acompañados por los macabros y destructivos estruendos provocados por armas de gran calibre, como bazucas, cañones y morteros, utilizadas por los invasores en su esfuerzo de avanzar y lograr su objetivo. El amplio escenario de los combates iba desde los barrios de Borjol y Santa Bárbara hasta San Carlos, pasando por Villa Francisca. En tanto, los francotiradores apostados en la azotea de molinos dominicanos se mantenían con la mira puesta para disparar sus mortíferos fusiles contra todo constitucionalista que avistaran moviéndose en Ciudad Nueva y la zona colonial. Mientras que el disparo preciso de un mortero impactaba en el edificio Copelo, sede del gobierno de Caamaño, destruyendo oficinas e hiriendo a varios de sus ocupantes. La barbaridad que se cometió el 15 y el 16, ahí se probaron a mucha gente, porque a la oficina de nosotros le cayó un mortero y se llevó el aire acondicionado. Los combates de ese día 15 de junio duraron desde las 8 de la mañana hasta el atardecer, reanudándose con igual intensidad en la tarde del día siguiente. El rechazo a la demoledora ofensiva lanzada por el poderoso invasor retrata el sobresaliente papel desempeñado por Lora Fernández en su condición de jefe del ejército constitucionalista en 1965. En virtud de su calidad y su posición de jefe de Estado Mayor, él tenía que estar en su fuente, que el que asumía el papel del combatiente era yo, pero manteniéndolo informado constantemente a Lora por la necesidad de refuerzo y de lo que hubiera que hacer, mover comando de un sitio a otro, porque él tenía las comunicaciones. Es que, durante el bestial ataque militar desatado por el enemigo extranjero,
él se mantuvo orientando y estimulando el patriotismo de los combatientes constitucionalistas a través de la radio. El coronel Lora Fernández, jefe del Estado Mayor del gobierno patriota, dice: desde la trinchera del honor los saludo en este día glorioso en que la patria pequeña se agiganta al enfrentar a sus hombres nacionalistas y demócratas a la fuerza bruta del invasor extranjero y la actitud negativa de sus eternos enemigos. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y devolverle limpio de manchas y bochornos la dignidad de su bandera y la pureza de su escudo. Lo anterior explica la razón por la cual Lora Fernández forma parte de la trilogía militar que junto a los coroneles Camaño y Montes Arache tuvo la honrosa encomienda de mantener en alto la dignidad nacional en el transcurso de la Guerra Patria de 1965. Los acuerdos a que llegaron los negociadores para poner fin a la guerra de 1965 fueron aceptados disciplinadamente por Lora Fernández, replegándose luego junto a sus demás compañeros al campamento 27 de febrero de Villa Duarte. La última vez que yo lo vi a él estaba ahí sentado en la mesa de la terraza con Juan Manuel y me dice a mí: ¿qué dicen para allá del viaje de nosotros? Digo: ay, Juan, eso está feo. De verdad, digo, feo, feo. Mira, allá están diciendo que se van a llenar los puentes, lo van a militarizar de guardia. Así que yo tengo miedo, Juan. Dice: ¿qué va eso juego? Digo: no, Juan, lo están diciendo, yo lo oigo. Entonces él se quedó así pensando y se puso el dedo así. Un rato se quedó pensando con esos ojazos que tenía él. Y miró el niño así a Juan Manuel. Y le vi esa cara con una pena. Se tiene constancia, por otra parte, de que Lora Fernández advirtió al coronel Camaño acerca del peligro que correrían durante su visita a Santiago el 19 de diciembre de 1965, pero a pesar de ello, aceptó formar parte de la comitiva de militares y civiles que se trasladó ese día a dicha ciudad. El propósito de la visita era rendir homenaje póstumo al fenecido coronel Fernández Domínguez, en ocasión de cumplirse el 7º mes de su muerte en el asalto al Palacio Nacional. Mi esposo y yo estuvimos allá en la casa, que ya la guerra se había pasado, como el 10 de diciembre, antes del 19, cuando fueron al Matún. Y mi esposo le preguntó: ¿y tu carro? Y le dijo: lo estoy preparando para que corra mucho, porque esta cabeza la quieren mucho. Su convicción al respecto se pudo materializar primero en el cementerio municipal de Santiago, durante una ofrenda floral en la tumba de Fernández Domínguez, donde los constitucionalistas fueron agredidos por francotiradores enemigos apostados en la azotea de un edificio cercano. Pero lo peor vino después, cuando la comitiva encabezada por Camaño se trasladó al Hotel Matún, donde fue sometida al más despiadado ataque mediante el empleo de todo tipo de armamentos en su contra, incluyendo tanques blindados. Existe sobrada constancia de la bravura exhibida por los oficiales, alistados y civiles constitucionalistas para repeler el inesperado hostigamiento, cuyo propósito era arrasar con todos ellos, sin reparar en la magnitud del baño de sangre que podría provocar. En el Hotel Matún, él me ordenó que le entregara su fusil G3, porque él era que iba a tirar en esa posición. Y yo tuve que entregarse. Testimonios ofrecidos por constitucionalistas presentes en la batalla coinciden en la versión de que Lora Fernández se mantenía disparando desde una ventana del segundo piso del edificio
y que él afinaba la puntería para dispararle al conductor de un tanque de guerra en momentos en que éste giraba la torreta y cañón de su vehículo blindado para lanzar su mortal descarga contra el hotel. El coronel Lora Fernández, otros combatientes y oficiales y yo estábamos por el pasillo de atrás del Hotel Matún disparando a soldados enemigos que ya estaban llegando a la parte de atrás del Hotel Matún, acercándose, si se quiere, a la piscina, y le disparábamos. El coronel Lora y yo recuerdo que adoptamos la posición de rodilla derecha sobre el piso, y yo noté que el coronel Lora Fernández, al irse elevando detrás del balcón que nos protegía, su cabeza se podía ver, la podía ver el enemigo antes que él pudiera disparar. Y yo le hablé en voz alta y hacerle señas al coronel Lora de que se cuidara su cabeza. Y a eso, en el fragor del combate, era un hombre tan ecuánime que juntando los dedos índice y pulgar de la mano derecha, me hizo una seña muy peculiar en él, que significaba, te entendí, y él tomó mayores precauciones. En tanto la ofensiva de los atacantes iba en aumento, crecía la determinación de enfrentarlos, y exhibiendo el valor personal que lo caracterizaba, Lora Fernández se mantuvo firme en su determinación de impactar al conductor del tanque a través de la ventanilla que le permitía ver hacia el exterior. Sin embargo, el tanquista disparó primero, abriendo un enorme hueco en la pared, y varias esquirlas del poderoso obús le causaron diversas heridas graves, y fue así como el bravo coronel Lora Fernández cae abatido, fusil en mano, como todo un héroe de leyenda. Oh, la adversidad de la vida. Tenía que ser la bala de un tanque que doblegara físicamente al coronel Lora, porque espiritualmente el coronel Lora está aquí hoy con nosotros. El coronel Lora vive. Esa bala lo hizo doblegar y su cuerpo cayó exánime en el suelo. Quedó sin vida en el suelo. Por el fragor de combate, no todos se enteraron al mismo tiempo que el coronel Lora estaba muerto, que era una baja. Y lo mantuvimos en secreto lo más que pudimos para no bajar la moral de los combatientes constitucionalistas dentro del Hotel Matún. Yo sí me acerqué a los oficiales Hubiera Padua y William García Duval y se lo comuniqué. Mataron a Lora y la Chapel baja donde yo estoy. Me dice, usted puede subir, pero no le diga nada a los compañeros. Lora está muerto. Yo subí en un momento en que amainó el tiroteo, y cuando entré vi que había un boquete en una de las paredes. Ese obús le había llevado desde el pecho hasta la cintura, tenía una tronera. El comandante Lora, para mí, no se dio ni siquiera cuenta que había muerto. Estaba en la cama y todavía tenía sus ojos azules abiertos. Yo se los cerré y seguido salí de nuevo para mi puesto, porque no era cuestión de ponerse a rezar, sino continuar el combate. O sea que él muere precisamente por la valentía, por su valor. Fue a un tanque que se le enfrentó. La muerte de Lora demostró su sangre fría y su valor. Su muerte provocó gran conmoción e indignación entre sus compañeros, pero estos, en vez de amedrentarse, reaccionaron con furia, repeliendo con mayor ahínco la injustificada agresión. Mi mamá estaba con él en Santiago y llegó de allá y se pone a hacer una comida que le está preparando de que a él, porque le dijo, mamá, yo voy para allá ahora, guárdeme la comida. Y cuando comenzó la gente a llegar, y ella, ¿pero qué? De una vez, nada más miraban, pues no se atrevían a decir nada. Y después otro vino, que matan a Juan. Ya usted sabe. Eso fue grande para todos. Ay, ella se quedó así. Pero ella era tan fuerte,
una persona demasiado fuerte. Ella se quedó, pero nada, para adelante. Digo, bueno, no vamos. Entonces, fuimos para acá. El cese del ataque, que duró horas indeterminables, se produjo al anochecer y al día siguiente, el héroe militar de la Revolución Constitucionalista fue sepultado en una conmovedora manifestación de duelo en el cementerio de la Avenida Independencia, en la ciudad capital. 39 años después, el 19 de diciembre del año 2004, sus restos fueron trasladados al cementerio Cristo Redentor en Santo Domingo, donde descansa junto al de su fiel y abnegada esposa, Dulce Yolanda Viuda Lora Fernández. El 1 de mayo del año 2003, el entonces presidente Hipólito Mejía ascendió a Lora Fernández al rango de general de brigada en un reconocimiento póstumo consagrado en el decreto número 442-03. En adición a ese reconocimiento, él ha recibido otras expresiones de gratitud, entre ellas la inauguración de una plaza que lleva su nombre en la avenida George Washington, esquina Palo Hincado. Además, la inauguración de dicha plaza incluyó la colocación de un busto suyo como testimonio destinado a la exaltación de su memoria. Una importante avenida también fue bautizada con su nombre en el sector de Los Ríos de la ciudad capital, en virtud de una resolución del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Otro busto de Lora Fernández fue deslizado en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en homenaje de recordación que también incluyó a los coroneles Caamaño Deñó y Fernández Domínguez. Igualmente, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís designó con su nombre una vía pública en esa ciudad, capital de la provincia Duarte. Es de ahí que sus hijos se hayan trazado como meta exhibir una conducta pública y privada acorde con el historial de rectitud, honestidad y decencia de su padre. Nuestro orgullo llega tan alto que yo siempre me he dado cuenta a través del tiempo. Cuando la gente me descubre, me conoce, sabe que soy Lora Fernández. Hay un trato muy preferencial. He recibido testimonios y elogios de militares que estuvieron dentro y fuera de la zona constitucionalista, y siempre me han dicho que fue muy admirado y respetado. Cuando me ven, me conocen, saben que soy hijo de Lora Fernández, siempre me dicen que fue un hombre, un caballero y un militar honesto. Bueno, el Lora militar combatiente, el Lora en el frente de batalla, sus compañeros que están vivos hoy, me dicen que tenía un valor, una valentía incuestionable, fuera de serie, sumamente decidido a pelear hasta la última consecuencia. Desafiaba a la muerte a arriesgar su propia vida en todos los planos. Inclusive testimonio yo he recogido de su último combate. Fue que él se enfrentó a un tanque de guerra. De mi niñez, yo recuerdo de mi padre como una persona muy cariñosa, muy juguetón. Siempre cuando llegaba se quitaba su armamento, se quitaba los zapatos y se ponía en el piso a jugar conmigo y con Juan, que era los que estaban más grandes. Aparte de eso, muy recto, teníamos que tener un horario, pero todo con cariño. Con mi mamá era una adoración, mi mamá no podía hacer nada, porque él decía que esa era su reina. Cuando llegamos a la casa, veníamos a pie, mi tía Bebela vivía ahí en la Padre Villini, y veníamos por el parque Eugenio María de Hostos, por la Crucero Arense. Vimos la casa llena de gente. Y yo, Dania, pero en mi casa hay fiesta. Y Dania, fiesta, ¿no? Pero lo que hay mucho policía ahí. Y cuando entramos, yo me recuerdo como ahora mami sentada en una mecedora, con una bata, llorando mucho. Y nos abrazó, y de ahí una persona que estaba ahí, no recuerdo ahora, dijo, no, que la preparen, que se la van a llevar para San Cristóbal. El único que se va a quedar es Juan. Una tía mía fue que nos dijo, fue que tu papá se murió. Fue como un shock. Y nos quedamos así, pero que se murió ¿cómo? Que se fue para el cielo. Entonces ahí mi tía me dijo, sí, se fue para el cielo, ya tu papá no vuelve, ustedes lo van a ver en foto. Y todo fue tristeza a partir de ahí.
aunque mami siempre trató de protegernos. Mi papá vivió por sus ideales y murió por su patria, como él quería, luchando, combatiendo. Aún cuando él murió, yo me siento orgullosa de lo que él hizo y nos ha dejado un legado extraordinario. Somos hijos de un héroe nacional y por ende, no podemos darnos el lujo de defraudarlo. El padre combatiente, el padre orgulloso, el padre que la nación preparó y que entregó su vida a la nación, es el padre que no correspondía realmente. Un hombre lleno de ideales, los mantuvo, luchó por ello, murió por ello y que nos llena de muchísimo orgullo hoy en día porque su trayectoria ha sido, si no la más, una de las más limpias que hemos conocido en la carrera militar. Yo agradezco muchísimo que Dios nos enviara a mi papá. El testimonio que hemos podido percibir a través de las diferentes personalidades con las que nos hemos codeado todo este tiempo, solo tienen un denominador común, que es que mi papá fue un héroe, fue un amigo, fue un hombre solidario, un hombre que se entregaba, un hombre honesto, un hombre cariñoso, un hombre valiente, un hombre de armas a tomar, que tuvo que tomar decisiones en momentos peligrosos y él las tomó. O sea que realmente era un hombre valiente, un hombre que tenía todas las cualidades. Ese era mi padre. Yo siempre he lamentado mucho que no tengo ni un recuerdo de mi papi, que yo no puedo sentir ni su olor, que yo no tengo un recuerdo de su brazo, no conservo ni cómo era su tono de voz. Entonces eso me ha creado a mí un vacío muy grande, que lo he menguado con los comentarios de las personas, con los periodistas que he conocido, con los militares que lo conocieron. Entonces han hecho que me han puesto como una pequeña capa que ha menguado ese dolor, ese vacío, reconociendo la realidad que él murió por sus ideales y sintiéndome sumamente orgullosa de eso. Pero no deja siempre de estar ese pequeño vacío ahí. Siempre recuerdo cuando era chiquita que yo le decía a mi mamá, yo quiero tener un papá, porque todos tienen papá, yo quiero tener un papá. El coronel Lora Fernández murió como todo un héroe en la batalla del Hotel Matún el 19 de diciembre de 1965, convirtiéndose así en leyenda y ejemplo para las presentes y futuras generaciones. La participación sobresaliente del coronel Juan María Lora Fernández en la Revolución de 1965 resume la valentía y patriotismo del pueblo dominicano, que en gesto de agradecimiento imperecedero lo ha colocado en un sitial cimero dentro de las más bellas páginas de nuestra historia repletas de heroísmo. Y por eso yo cuando voy al cementerio, que veo que las Fuerzas Armadas les rinden el tributo que realmente se merece, de tener un batallón para rendirles honores, yo me sentí absolutamente orgulloso. Y sé que eso es realmente una representación de esta revolución que le ha dado a este país 42 años de democracia sin golpe de Estado. En una carta que el conocido escritor norteamericano Bernard Dietrich escribió a Juan Manuel Lora, el único hijo varón de Lora Fernández, le dice: Conocí a tu padre cuando fue jefe de Estado Mayor de los Constitucionalistas. Fue un oficial y un caballero, y sin lugar a dudas uno de los más brillantes. Su padre era muy profesional, y yo fui uno de los que lamentó su muerte en el Hotel Matún. Bernard Dietrich, autor de varios libros sobre la historia reciente dominicana, rememora en su carta al hijo de Lora Fernández la conversación que éste tuvo con otro oficial norteamericano perteneciente a las tropas de ocupación en 1965. Recuerda que el diálogo lo escuchó en el despacho de Lora Fernández en el edificio Copelo, cuando el militar perteneciente al ejército de los Estados Unidos fue a buscar un soldado afroamericano, hecho preso cuando se extravió y penetró a la zona controlada por los constitucionalistas. El escritor destaca que los dos oficiales se conocieron un año antes en el exterior, en un curso para militares al que ambos asistieron en Panamá, y a seguidas relata que el norteamericano le preguntó a su amigo dominicano:
¿Por qué estamos peleando en bandos diferentes? Lora Fernández les respondió: porque ustedes nos enseñaron que como oficiales del ejército estamos por sobre todas las cosas para defender la Constitución, y por eso yo estoy aquí, defendiendo nuestra Constitución. Y usted está del lado de los que no la están respetando. Lora Fernández, en cuanto a valor personal, no creo que pueda compararlo con nadie. El coronel Lora Fernández fue el mejor oficial que tuvo la guerra. Una de las personas que llegó a ser de las más queridas por nosotros y de las más valientes. Fue posiblemente, y creo que sí posiblemente, el muerto más sentido por todos nosotros en toda la guerra, eso es mucho decir, donde hubo miles de muertos. Para mí, Lora fue uno de los puntales fundamentales de la revolución. Un hombre extremadamente de un valor, de una calma y una honestidad a carta cabal. Con un valor legendario. Yo pienso que todos los honores que la patria debe rendir a los que defienden su democracia y su soberanía intervenida, yo pienso que él es merecedor absoluto del mejor de los galardones posibles. Está muerto, porque a veces dije que a los muertos después que muertos dije que son buenos. No, Lora era un hombre muy serio. Lo mataron, pero nadie pudo hablar de él. Lo que pasa es que hoy no se mienta. Hoy hay unos grandes héroes que son los que figuran y no es así. El coronel Lora Fernández hoy debe ser un ejemplo en la historia militar de la República Dominicana. Yo creo que no solamente fue un titán, sino fue un coloso. Lora fue brillante, Lora fue ejemplar. Destacadas personalidades en la epopeya de 1965 definen al coronel Lora Fernández como el Sucre de la Revolución Constitucionalista. Lora, señores, fue el Antonio José de Sucre, si hay un Antonio José de Sucre en la Revolución Dominicana. Aunque para otros, él también fue nuestro Antonio Maceo. Yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado con respeto, pero con vehemencia al honorable Congreso Nacional, para que el coronel Juan María Lora Fernández sea exaltado a héroe nacional, mereciendo por ello que la posteridad lo consagre como nuestro titán de abril. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.